Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, ha generado bastante expectación. Es una declaración doctrinal del Vaticano recién publicada a finales de este 2025 y se titula Mater Populi Fidelis, o sea, Madre del Pueblo Fiel. Un texto que efectivamente llega para abordar una cuestión que lleva décadas, si no siglos, sobrevolando la teología y sobre todo la devoción popular a María. Totalmente. Y nuestra misión aquí es precisamente esa, desgranarlo. Entender por qué la Iglesia Católica ha decidido ahora trazar unas líneas muy claras sobre el papel de María, la Madre de Jesús, sobre todo en lo que respecta a ciertos títulos, ciertas devociones que, han sido objeto de un debate muy apasionado. Sí. Y que nadie piense que esto es teología para especialistas. Esto aterriza directamente en el corazón de la fe de millones de personas y en esa búsqueda de un lenguaje preciso en un mundo, muy confuso. Has dado en el clavo, porque el documento se mueve en una tensión constante y muy interesante además. A ver. Por un lado, hay un reconocimiento y un aprecio enormes por la piedad popular a la que llama un tesoro. Ya. Pero por otro, y aquí está el meollo, establece unos límites teológicos muy firmes para, según dice, evitar malentendidos que puedan oscurecer lo esencial. Y lo esencial es, el eje sobre el que pivota todo, la idea de la cooperación de María en la salvación. Pero siempre, y esto lo repite hasta la saciedad, subordinada al papel único y central de Cristo. Vale, pues empecemos por ahí, por esa palabra, cooperación. Suena a que es algo más que un simple estar ahí. Me pregunto de dónde saca el documento esta idea. ¿Tiene una base bíblica sólida o es más una construcción teológica posterior? El documento argumenta con fuerza que la base es bíblica, y lo hace tejiendo una red de pasajes que, leídos en conjunto, apuntan en esa dirección. El punto de partida, sorprendentemente, es el Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Ah, la famosa promesa. La famosa promesa de una mujer cuya descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. Es la primera, insinuación de una figura femenina asociada a la victoria sobre el mal. El llamado protoevangelio, la primera buena noticia, justo. Y lo fascinante es cómo el texto conecta ese punto inicial con el Evangelio de Juan. ¿Y cómo lo hace? Porque Juan es el único evangelista que recoge cómo Jesús se dirige a su madre con ese mismo título, mujer. Es verdad. Lo hace en las bodas de Cana al principio de su vida pública y de forma mucho más solemne al pie de la cruz. Claro. El documento sostiene que esto no es casualidad, sino una forma deliberada de identificar a María con aquella mujer de la promesa. Por eso su sí en la Anunciación no se ve como un acto pasivo, sino como el inicio de una colaboración libre y consciente. Entiendo el hilo. De la promesa en Génesis a su cumplimiento en la cruz, con María siempre presente, como la mujer. Y supongo que el momento de la cruz es la culminación absoluta de esa cooperación. El texto le da una importancia capital, ¿no? Es el momento definitivo, el punto de no retorno. Fíjate en la escena. Jesús, a punto de morir, mira al discípulo amado y le dice, ahí tienes a tu madre. Sí, el Evangelio en su original griego dice que el discípulo la acogió en su casa. El verbo que usa es lambanó. Lambanó. Y aquí es donde el documento saca una lupa teológica y nos muestra algo realmente potente. A ver. Subraya que ese es exactamente el mismo verbo que usa el prólogo del mismo Evangelio, el de Juan, para decir que la luz, es decir, Cristo, vino a los suyos, y los suyos no la acogieron. Un momento, para que quede claro. ¿Me estás diciendo que el evangelista usó deliberadamente la misma palabra para el acoger a María y el no acoger a Cristo? Esa es la interpretación que ofrece el documento, ¿sí? Es un paralelismo inverso increíblemente potente. No es un detalle, es una declaración de intenciones teológica en una sola palabra. Claro. Acoger a María como madre se convierte en el acto de fe que repara en cierto modo el rechazo a Cristo. Es la respuesta del creyente. Ya. De hecho, el texto evangélico dice que solo después de entregar a su madre, Jesús dice, todo está cumplido. Como si esa maternidad espiritual sobre la Iglesia representada en el discípulo fuera la última pieza del puzzle. Exacto, la última pieza del plan de salvación. Vale, esa base bíblica es muy interesante, pero me pregunto cómo hemos llegado desde esos pasajes hasta los debates tan intensos de hoy sobre títulos como corredentora.
Supongo que esto no aparece de la nada. El documento rastrea esa evolución histórica. Sí, y es un viaje fascinante. Durante el primer milenio, la reflexión teológica no se centró tanto en su sufrimiento, sino en su identidad fundamental. Los grandes debates se centraron en títulos como Teotokos, Madre de Dios. definido en el Concilio de Éfeso exacto, o en su virginidad perpetua, Aipartenos, o en su papel como nueva Eva, la que deshace con su obediencia el nudo de la desobediencia de la primera Eva. Y según el documento, ¿cómo se vivía esto? ¿Era algo de teólogos o calaba en la gente? Calaba profundamente, pero no a través de tratados, sino de la liturgia, especialmente en las iglesias de Oriente. El documento insiste mucho en esto. La teología se cantaba en los himnos, se contemplaba en la iconografía. Los íconos no son retratos, son teología visual. Justo. Son ventanas al misterio. El ejemplo que pone es el del ícono tipo Odegetria, que significa la que muestra el camino. Ah, sí. En él, María nunca es el centro final, sujeta a Cristo y su mano siempre lo señala a él. El mensaje es inequívoco. Ella te lleva a él. Entendido. Así que durante el primer milenio, la visión es muy litúrgica, muy visual, muy centrada en el misterio a través de Oriente. Pero la historia no se detuvo ahí. Me imagino que en Occidente, con una mentalidad quizá más analítica o pasional, la reflexión tomó otro camino, ¿no? ¿Qué pasó? Pues el documento sitúa un punto de inflexión a partir del siglo XII en Occidente. La espiritualidad se vuelve más afectiva, más centrada en la humanidad de Cristo, en su pasión, Claro. y por extensión en la compasión de su madre. Se empieza a meditar mucho más en su sufrimiento al pie de la cruz, en esa espada que le atravesó el alma, como profetizó Simeón. Es en ese caldo de cultivo, en ese sufrir con, donde siglos más tarde nacerá y tomará una fuerza inmensa el título de corredentora. Y aquí llegamos al epicentro del terremoto. El documento aborda de frente dos títulos que han sido el centro de, peticiones, debates, polémicas. Empecemos por ese, por corredentora. Suena a una afirmación muy, muy fuerte. ¿Cuál es la postura oficial que se presenta ahora? Pues mira, aquí la postura es que no hay medias tintas. El documento lo zanja considerando el uso del título corredentora como inoportuno. Así de claro. Inoportuno. Es una palabra muy diplomática, casi británica. Pero para los movimientos que han pedido durante décadas que se defina como dogma, inoportuno debe sonar a un portazo. Explica por qué ahora, después de tanto debate, se decide zanjarlo de esta manera. Sí, y se apoyan autoridades de mucho peso para no parecer una decisión arbitraria. Cita explícitamente al cardenal Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, ¿Ya? que ya en el año 2000 lo calificó de vocablo erróneo que ensombrecería la fuente de todo, que es Cristo. Y también al Papa Francisco, que en varias ocasiones ha insistido, el Redentor es uno solo y este título no se duplica. O sea, el problema con corredentora no es la idea de que ella colaboró o sufrió, que eso está aceptado, Exacto. sino que el prefijo co suena que fue un trabajo en equipo al 50-50, como dos socios en una empresa. Y la teología aquí dice, no, hay un único CEO y el resto son colaboradores, aunque ella sea la colaboradora más importante. Esa es una analogía perfecta. El documento argumenta que la obra redentora de Cristo es única, perfecta, completa, y no necesita que nadie la complete. Claro. Cualquier cooperación de una criatura, incluso la más santa, se sitúa en un plano radicalmente distinto, en el de la recepción de esa gracia, no en el de su producción. Poner a María en un mismo plano terminológico, aunque sea con buena intención, genera un riesgo de confusión que se quiere evitar a toda costa. Entiendo la lógica teológica, pero también entiendo que para mucha gente que usa ese término con devoción no están pensando en una igualdad matemática. Claro, por supuesto. Simplemente quieren expresar la intensidad de su unión a Cristo. ¿El documento reconoce esa buena intención? Absolutamente. Y eso es parte de la delicadeza del texto. No condena la intención de los fieles. Lo que hace es una distinción entre la intención devocional y la precisión del lenguaje teológico. Dice que esa verdad sobre su sufrimiento puede y debe expresarse con otros términos más precisos, como el de madre de los creyentes unida al sufrimiento de su hijo. Vale, una línea muy definida con corredentora. ¿Y qué pasa con el otro gran título, mediadora? ¿Es el mismo caso? Porque a primera vista parece chocar frontalmente con la Biblia. Aquí el terreno es más complejo, hay más matices. Lo primero que hace, y con una contundencia total, es reafirmar el pilar bíblico de la primera carta a Timoteo. Esto es irrenunciable. No es negociable.
Entonces, ¿cómo se puede hablar de María como mediadora sin contradecir eso? Suena a cuadrar el círculo. Pues lo explica de una forma fascinante. Argumenta que la mediación única de Cristo no es exclusiva, en el sentido de que anule cualquier otra forma de intercesión, Sino, sino que es inclusiva. Es la fuente que hace posibles todas las demás. La mediación de los santos, y de forma eminente la de María, no es paralela o alternativa, sino una participación en la única mediación de Cristo. la suya es una participación única, por su carácter maternal. Un ejemplo ayudaría. El ejemplo clásico que usa el documento es el de las bodas de Cana. María no hace el milagro. No convierte el agua en vino. Ni siquiera le dice a Jesús lo que tiene que hacer. Simplemente le presenta una necesidad. No tienen vino. Y luego se aparta. Y se aparta y dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Esa es la esencia de su mediación, una intercesión materna. Por eso el documento aprueba hablar de mediación materna o mediación de intercesión, pero advierte muy seriamente contra la idea de que ella sea una especie de cuello de botella por el que toda gracia deba pasar. Ok, si esos títulos tan potentes o son inoportunos o hay que matizarlos muchísimo, ¿cuál es entonces la propuesta del documento? ¿Cuál es el lenguaje que considera más adecuado y seguro? Vuelve una y otra vez al concepto más fundamental, bíblico y menos propenso a malentendidos. Madre. Específicamente, madre de los creyentes o madre en el orden de la gracia. Claro. Considera que este título contiene toda la riqueza de su misión sin los riesgos teológicos de los otros. Es una madre que acompaña, intercede y educa en la fe, pero siempre señalando al Hijo. Y para dejar claros los límites de esa mediación, el documento se mete en un terreno teológico bastante profundo: cómo funciona la gracia. Esta parte es densa, pero me pareció el corazón del argumento. ¿Nos la puedes desgranar? Sí, es el punto clave para entender por qué se trazan esas líneas rojas. El texto explica que hay que distinguir la gracia santificante, es decir, el don de la vida misma de Dios que nos hace hijos en el Hijo, es un encuentro directo, inmediato, personalísimo, entre la Trinidad y el alma. Directo. Y aquí cita a grandes teólogos como Tomás de Aquino para afirmar que solo Dios creador puede penetrar en la intimidad del alma y transformarla desde dentro. Ninguna criatura, ni siquiera María, puede actuar como intermediaria en ese acto tan íntimo. Vale, una analogía sería útil aquí, porque es un concepto muy abstracto. Imagina que la gracia de Dios es como la luz del sol. Ninguna criatura puede crear esa luz. De acuerdo. María no es una segunda fuente de luz, ni siquiera es una lente que la concentra. El documento sugiere que su papel es más como el de alguien que te abre las persianas de par en par. Ah, me gusta esa imagen. Te limpia los cristales y te orienta hacia la ventana para que el sol te dé directamente en la cara. Ella prepara, orienta, anima, intercede. Pero la luz, el contacto, es directo de Dios a la persona. Su papel es dispositivo, nos dispone a recibir el don. Abrir las persianas. Esa imagen sí que se entiende. No es un intermediario, es un facilitador. El documento usa una frase muy buena. Favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Exacto. Esa frase es la síntesis perfecta. Su maternidad no es una barrera, sino un puente que nos acerca a la orilla, pero el salto final para unirnos a Cristo es directo. De acuerdo. Todo esto suena muy académico, muy de teólogos trazando líneas en la arena doctrinal. Pero, ¿qué significa para la fe del día a día? Para la gente sencilla que reza a María, que peregrina a sus santuarios. ¿No es todo esto una corrección, una especie de bofetada a su fe? Pues es que ocurre todo lo contrario. Y esto es para mí lo más sorprendente y hermoso del documento. A ver. La última parte es una apasionada defensa y valoración de la piedad popular. Lejos de mirarla por encima del hombro, la describe como una expresión auténtica y legítima de la fe, como un instinto sobrenatural del pueblo de Dios. Ya. Habla de las peregrinaciones, de la confianza del pueblo fiel, y no lo ve como algo ingenuo que haya que purificar. Eso rompe con la imagen, a veces extendida, de una jerarquía fría que mira con recelo las manifestaciones populares. Totalmente. De hecho, cita explícitamente a los obispos latinoamericanos en Aparecida, diciendo que los pobres encuentran la ternura y el amor de Dios en el rostro de María. ¡Qué bonito! Lo ve como un camino válido, una pedagogía divina por la cual las personas sencillas captan los misterios del Evangelio a través de una lente materna, cercana, afectiva.
No es un atajo, es otro camino hacia el mismo centro. Aún así, ¿pone algún límite o advertencia a esa devoción popular para que no se desborde? Sí, pone una, y es muy significativa en los tiempos que corren. Advierte con mucha seriedad contra la instrumentalización política o ideológica de la devoción. Ah, importante. Subraya que la figura de María y la piedad que suscita deben permanecer en el ámbito de la fe, y denuncia el riesgo de que propuestas de tinte ideológico-cultural de diverso signo se apropien de ella para sus propios fines. En resumen, lo que tenemos es un documento con dos caras de la misma moneda. Por un lado, es teológicamente muy quirúrgico. Traza líneas rojas muy claras sobre ciertos términos para evitar cualquier sombra sobre la centralidad de Cristo. Así es, deja meridianamente claro que títulos como corredentora son inoportunos y que el de mediadora debe entenderse siempre de forma subordinada, materna y de intercesión. Es un texto profundamente pastoral, casi tierno, que no solo respeta, sino que alienta y celebra la fe del pueblo. La gran conclusión parece ser que la verdadera grandeza de María no reside en acumular títulos que le asemejen a un poder paralelo a Cristo, No. sino en su perfecta y total receptividad a la gracia de Dios, lo que la convierte en la primera y más perfecta discípula. Efectivamente, su función última, su misión, es siempre la misma: señalar a Cristo. Como recuerda el documento citando el Evangelio, sus últimas palabras recogidas en la Escritura son esas que dirige a los servientes en Caná: haced lo que Él os diga. Ahí está todo. El texto insiste en que la maternidad de María favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. En un mundo que a menudo nos premia por la autosuficiencia, el protagonismo, la acción directa, ¿qué nos enseña este enfoque sobre el valor de la receptividad, de la confianza y de dejarse transformar por una gracia que en el fondo no controlamos, sino que simplemente, como el discípulo al pie de la cruz, acogemos?